Qué bendición poder saludarles nuevamente en esta hora en la cual ya es un momento en el cual la familia estamos juntos para poder disfrutar del Señor, y en este instante Dios me da el privilegio de poder dirigirme a ustedes y animarles a consagrar este momento para oír la palabra del Señor. Todos los días de la semana, de lunes a viernes, estamos a las 7 de la noche con la iglesia en las casas llevándole la palabra del Señor. El día sábado estamos con la hora de oración de 7 a 8 y el día domingo 9 de la mañana. Y yo quería sugerirle, ¿por qué no volver este momento de la palabra en un momento devocional? Dios te tiene una palabra, luego de la palabra qué lindo es orar como familia, luego al orar como familia darle gloria y honra a Dios, y hemos hecho un momento devocional a nivel de familia, que es una bendición poder llenarnos de la palabra, de la presencia y de la persona del Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta hora. Quiero que juntos busquemos Gálatas 4:19. Ahí vamos a buscar en la palabra Gálatas capítulo 4, versículo 19. Dice la palabra: hijitos míos, por quienes vuelvo, dice Pablo, a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Vamos a quedar ahí con la lectura de la palabra. Para ampliar un poquitito el significado del texto, quiero que vea la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente dice: oh mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes, y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. La traducción latinoamericana dice: hijo mío, de nuevo sufro por ustedes dolores de alumbramiento hasta que Cristo haya tomado forma en ustedes. En otras palabras, el apóstol San Pablo, dirigiéndose a la iglesia de los Gálatas, Galacia era una región de iglesias, no era una sola congregación. La región de Galacia componía no menos de unas 10 a 15 congregaciones que habían sido formadas, originadas a través del Espíritu Santo que utilizó a Pablo para llevar la palabra del Señor. Algo está observando Pablo en los Gálatas, para que Pablo les dice: voy a volver a tener dolores de parto por ustedes hasta que Cristo sea formado en sus vidas. Pablo está tomando la analogía de una mujer que está a punto de dar a luz, o que esté embarazada y que sabe que de pronto van a venir los dolores de parto para que haya formación, nacimiento de un bebé precioso que puede venir a la vida. Por eso es que yo creo que Pablo está fijándose un poquitito en algunas cosas que han sucedido en la iglesia de Galacia. Por lo tanto, sobre esa base, yo quiero que compartamos el tema: todo fuera diferente. Vamos a entender en el transcurso del desarrollo del mensaje, vamos a comprender a qué me refiero cuando digo todo fuera diferente. Pablo, desde su conversión, tuvo un encuentro personal, especial con Cristo. Para los que lo han leído en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, todo el capítulo 9 narra la conversión de Saulo. Cuando Saulo de Tarso iba a perseguir a los cristianos de Damasco, en el camino una luz refulgente le alumbró, cae al suelo, y al caer una luz lo ilumina y oye una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo rápidamente hace una pregunta: ¿quién eres, Señor? Esa es la pregunta que Saulo hace: ¿quién eres, Señor? El Señor, que no anda bromeando con nadie, que no anda jugando a las escondidas, al buscarnos y al llamarnos, el Señor le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. Desde ese momento de su encuentro personal con el Señor, la vida de Saulo ya no volvió a ser la misma. Hasta su nombre cambió, se llamó Pablo, ¿verdad? Se llamó Pablo, pero la vida de Saulo, que luego se es conocido como el apóstol Pablo, ya no fue la misma. Cristo se volvió para Pablo el centro de su búsqueda. Cristo se volvió para Pablo entrega.
Cristo se volvió para Pablo comunión. La experiencia con Cristo vino a ser el punto máximo de su vida. Y él lo expresa en la carta a los Filipenses capítulo 3, versículo 7 al versículo 10. Siempre me han traspasado esas palabras donde Pablo dice: pero cuántas cosas para mí eran ganancia, dice él, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, dice él en el versículo 8, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe. Termina esta parte de Filipenses 3, 7 al 10, dice Pablo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Mire la concepción que Pablo tenía acerca de haber conocido a Cristo. Qué maravilloso es cuando uno tiene una clara concepción de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso es entender el regalo precioso, maravilloso que tenemos de ser llamados hijos de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice que todas las cosas vinieron a ser basura para él. Hay una versión de las Escrituras que dice que todo para él vino a ser como estiércol. Mire qué tremendo. Todos los alcances, que él hace una lista en Filipenses 3, él hace una lista de todos los alcances que él había llegado a tener en la vida, y él pesa sobre balanza la persona del Señor y todos los alcances humanos que él había llegado a tener, y qué lindo es ver que él le da una posición de preeminencia a Cristo en su vida, en su corazón. Por eso en Antioquía creo que se le llegó a llamar cristianos a los seguidores del Señor, porque evidenciaban la persona del Señor, evidenciaban los cambios que el Señor había hecho en sus vidas. La gente veía que eran personas diferentes, diferentes en su hablar, diferentes en su accionar, diferentes en su trato, diferentes en su forma de ser, y por eso en Antioquía le llegaron a ser cristianos. Y Pablo hacia eso va encaminado con los Gálatas. Pablo a los Gálatas les dice: hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Por qué? Porque Pablo había llegado a experimentar ese encuentro personal, genuino, que cambia a cada ser humano y que vuelve la vida diferente. Y se lo digo desde ya, todo fuera diferente si cada ser humano en la tierra tuviésemos a Cristo Jesús, el Señor, en nuestro corazón. Se lo digo con todo el alma, todo fuera diferente si el Señor de nuestras vidas fuera el Señor Jesucristo. Todo viniera a ser diferente si cada ser humano en la tierra tratáramos de ser y hacer las cosas conforme el modelo de nuestro Señor Jesucristo. La experiencia de Pablo se volvió la meta para con su vida, pero también para las congregaciones. Pablo, como apóstol y fundador de congregaciones, tenía una meta clara, y él quería que la experiencia que él había llegado a tener en su vida la tuvieran las congregaciones también. Y yo creo que es el anhelo de aquellos que predicamos la palabra, pastoreamos la obra del Señor, pastoreamos la grey del Señor, y es que cada uno lleguemos al conocimiento de la fe. En Efesios capítulo 4 versículo 11 el apóstol Pablo también dice que él mismo constituyó algunos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de edificar al cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos al conocimiento de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Que el Señor se desarrolle en nuestras vidas. Juan el Bautista lo dijo de otra manera: conviene que Él crezca y que yo mengüe. Tanto más crece el Señor en nuestras vidas, las cosas se van volviendo diferentes. Pablo escribió a los de Galacia y por eso les dijo las palabras que leímos al inicio: hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros.
Por eso este versículo se volvió para Pablo un versículo desafiante para la iglesia. Pablo observaba que la iglesia que estaba en la región de Galacia, los gálatas habían en cierto modo descuidado algún área de su vida. Ya no estaban evidenciando a Cristo Jesús en sus vidas. Cuando vemos la primera parte de la carta a los Gálatas, no hay duda que Pablo estaba preocupado. Uno lee la carta a los Gálatas y uno se da cuenta que los Gálatas estaban siendo extraviados de lo que habían aprendido y estaban en peligro de perder sus almas. Acuérdese una verdad que no debemos de olvidarla: lo que creemos va a determinar lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Y yo creo que por ahí estaba la preocupación de Pablo. Los gálatas estaban apartando su mirada del centro principal en sus vidas, que es Cristo. En Gálatas 1, 6 al 9 le dice Pablo a los gálatas: estoy maravillado, estoy extrañado. En nuestro lenguaje hubiéramos dicho: estoy admiradísimo que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, dice él, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más y aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, dice Pablo, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Por qué razón Pablo les está diciendo esto? Porque la roca inconmovible de los siglos que Pablo presentó a los gálatas era Cristo Jesús. No eran los rituales antiguos testamentarios. Los rituales antiguos testamentarios habían tenido su tiempo. Los ofrecimientos y ofrendas antiguos testamentarias habían tenido su tiempo, pero un grupo de judaizantes se levanta a querer influenciar, a querer alejar, a querer apartar a los gálatas del verdadero centro, porque ¿quién debe de ser el centro de la vida? Jesucristo el Señor. Por eso Pablo estaba admirado del hecho de que ellos estaban considerando a nuestro Señor Jesucristo como otra alternativa en su vida cristiana. Mire qué tremendo. Cuando alguien pone al Señor Jesucristo a la par de otras alternativas. Para los gálatas era alternativa la ley de Moisés, los rituales, la circuncisión y toda una serie de rituales, y Cristo a la par. Pero Pablo dice: no, es que Cristo no viene a ser complemento, no viene a ser otra alternativa. Pablo pone claro que cualquiera que predica una verdad aparte de la verdad del evangelio de Cristo. ¿Y cuál era el evangelio de Cristo? Él dijo: a todos los que estéis cargados y trabajados, venid a mí, dijo él, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué dijo el Señor? ¿Cuál era el evangelio? Venid a mí, aprended de mí, caminad conmigo, haced lo que yo os digo. En otras palabras, el Señor quería que lo vieran y que caminaran conforme a la voluntad de Él. Por eso, ser cristiano es seguir a Cristo. Ser cristiano es amar a Cristo. Ser cristiano es que la máxima meta que nosotros podemos tener es disfrutar de la presencia y de la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Pablo comparó lo que pasó con los gálatas, así como que si alguien los había hechizado. Y me llama la atención Gálatas 3:1. En Gálatas 3:1 Pablo les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo, óigalo, ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Qué está diciéndoles el apóstol Pablo a los de la región de Galacia? Cristo ya fue presentado claramente. ¿Y cuál fue la presentación clara del Señor en San Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad
y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesucristo cuando presentaba la claridad de su mensaje? Y que imagino que Pablo compartía esa realidad y decía: el único camino al cielo es Cristo, la única verdad es el Señor, la única vida que la persona puede tener es Cristo Jesús el Señor. Pero a los Gálatas les estaban diciendo: tú puedes con esto, puedes llevar lo otro. ¿Cuántas personas hoy en día están cambiando al Señor Jesucristo? Se llaman ser cristianos, pero están cambiándolo por las obras, están cambiándolo por la religiosidad, están cambiándolo por la moralidad, están cambiándolo por los esfuerzos propios. ¿Y sabe por qué razón fracasan en la vida? Porque no se apoyan en el Señor. Pablo lo dijo de manera clara en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso Pablo está preocupado por los de Galacia. Pablo incluso les dice en Gálatas 4:11: me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Que haya trabajado en vano, porque Pablo había trabajado bastante con la congregación. Pablo había trabajado bastante con la iglesia, hablándole la palabra, sembrando el evangelio de amor, sembrando la palabra del Señor. Pablo mismo les dijo: Jesucristo fue presentado ya claramente entre vosotros. Se los he hablado. ¿Cómo es eso que hoy están cambiándolo? ¿Cómo es eso que hoy Jesucristo no es el centro del corazón, sino que alrededor? Y eso puede pasar. Puede pasar que Jesucristo se vuelve alguien más, el trabajo, el estudio, los sentimientos, tantas actividades, y Jesucristo en medio de todas las actividades, no ocupando el primer lugar en el corazón. Todo pudiera llegar a ser diferente si tan solo le pusiéramos atención a esa verdad. Por eso Pablo está hablándole a los Gálatas y les dice: por quienes vuelvo a sufrir de parto. En otras palabras, la actitud negativa que los Gálatas estaban tomando, regresando a los rudimentos antiguos, como dice Hebreos, le causa dolor a Pablo. Y dice: ¿me van a hacer llorar de nuevo con dolores de parto? Me van a hacer llorar de nuevo hasta que Cristo sea formado en vosotros. Significa, mis amados, entonces que todos los esfuerzos realizados por el apóstol iban encaminados a que el carácter de Cristo fuera formado en la iglesia. Hacia eso iban caminados los esfuerzos que Pablo hacía, el carácter de Cristo formado en la iglesia. Todo lo anterior lo hacía porque su experiencia personal en su unión con Cristo había marcado la diferencia y lo había vuelto una persona diferente. Si Saulo de Tarso era perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso entraba a las sinagogas y del pelo arrastraba a las mujeres que estaban en las sinagogas. El día que tuvo un encuentro personal con el Señor, si él iba con cartas en la mano, con autorización de matar a todo aquel que predicara el evangelio. Así que si alguien cree que porque se dice ser enemigo del evangelio no va a alcanzar de la gracia del Señor, ¿cómo no? El Señor es grande y maravilloso. La gracia del Señor te puede alcanzar de una manera grande si tú te entregas al Señor. Si en medio de todas las circunstancias de la vida que te sucedan, te entregas delante del Señor. Y por eso Pablo a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, le dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Mire lo que le dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ahí a la carne, la palabra carne viene de una palabra soma, que es cuerpo, pero también viene de una palabra sara, que son las pasiones que batallan en la vida humana. Y Pablo dice: todas mis batallas humanas las he llevado a Cristo Jesús. Todas las obras de la carne las he llevado a Cristo Jesús. Lo que ahora vivo en la carne, porque todos batallamos con la carne. Los bajos instintos que batallan en el alma, las bajas pasiones que batallan en el alma. Y por eso dice él: crucificado, mano con mano, corazón con corazón, cabeza con cabeza, pies con pies, unidos a Cristo Jesús. Pablo quería hacerle ver a la iglesia de Gálatas que Cristo era el todo por todos, para todos y en todo. Y en todo. Él quería hacerle ver a la iglesia que sin Cristo como fundamento no podemos caminar.
Y yo les digo a los que están oyendo la palabra en esta hora, toda tu vida, toda mi vida puede ser diferente si le damos lugar a Cristo Jesús. Toda nuestra vida puede ser diferente si tan solamente le damos un lugar de reinado en nuestro corazón al Señor. Le damos un lugar de importancia y de valor al Señor. Y es eso lo que Pablo quería mostrarle. ¿Qué quería decir Pablo con Cristo estoy juntamente crucificado? Era entregarle al Señor Jesucristo las pasiones y los deseos. Él mismo se lo dijo a los de Gálatas en el capítulo 5, versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El que es de Cristo, dice, se une a Cristo Jesús, toma aquella palabra que nuestro Señor Jesucristo dijo en San Juan capítulo 15, versículo 5, separados de mí, nada podéis hacer. Separados del Señor no podemos hacer nada. Pablo lo había observado eso en su vida. Cuando leo Romanos capítulo 7, del versículo 14 en adelante, veo la batalla que había en el alma de Pablo. Y esto de seguro él lo expresó en momentos donde estaba sintiendo aquella batalla interna tremenda. Él decía en Gálatas capítulo 7, 15, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo que la ley es buena. Pero en ese caso ya no soy yo quien hago aquello, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, decía Pablo, en mi naturaleza pecaminosa, no hay nada bueno, sino que habita lo malo. Y me gusta algo que él dice en el 21, dice, el mal está en mí. Pablo se está dando cuenta que el mal no está en las demás personas. Pablo se está dando cuenta que el mal no está en las demás personas. ¿Sabe por qué la vida no es diferente? Para muchos, porque toda la vida estamos echándole la culpa a los demás de las reacciones, acciones y decisiones que tomamos. Claro, cualquiera me va a decir, pastor, pero ese es viejo. Aún Adán, ¿qué hizo Adán, verdad? Cuando el Señor le dijo, ¿qué has hecho? A la mujer que tú me diste. Cualquiera podrá decir, pastor, ¿verdad? Ese es viejo. Sí, es tan viejo que deberíamos de ponerle atención, que la vida sería diferente si tan solo dejáramos de proyectar, racionalizar y echarle la culpa a los demás. ¿Qué pasa si nos enojamos de pronto? Es que si fulano no me hubiera molestado, no me hubiera provocado, yo no hubiera reaccionado como reaccioné. Yo creo que la vida sería diferente, y por eso el tema es todo fuera diferente. Si yo me diera cuenta que el mal está en mí, si yo me diera cuenta que la batalla está en mí. Era lo que los Gálatas estaban sustituyendo. Estaban sustituyendo la persona, el poder, la presencia de nuestro Señor Jesucristo por actos meramente externos, que en su momento en el Antiguo Testamento habían tenido impacto, pero que ahora Cristo, el Cordero de Dios, había quitado sus pecados, les había dado gracia en abundancia, y ahora tenían la gracia del Señor en sus vidas. Y por eso Pablo dice, por eso Pablo está diciendo, hay una batalla en mí. Lo que yo quiero hacer encuentro que no lo hago, y lo que no quiero hacer lo hago, y veo que hay una lucha y una batalla dentro de mí, dice él. Pero él ya al final de la porción en Romanos dijo, en el versículo 25 de Romanos 7, gracias doy a Dios por Jesucristo. Ahí está el detalle. La vida de Saulo de Tarso llegó a ser diferente por Jesucristo. La vida de los apóstoles y de los discípulos llegó a ser diferente por Jesucristo. Nuestra vida misma ha llegado a ser diferente por Jesucristo. Claro, no nos podemos descuidar. Yo siempre creía, recién convertido, creía que a los 20 años de ser cristiano, yo ya no iba a tener batalla, ya no iba a tener lucha, ya no iba a tener batallas en mi mente, batallas en mi corazón. Y me di cuenta que a los 20 años la batalla seguía, pero que la ganaba conforme me unía más al Señor Jesús. Han pasado los años y ya más de 40 años y me doy cuenta que de descuidarme en mi vida espiritual, aflora la carne, afloran las bajas pasiones. Pero cuando se da, cuando Cristo mengua en mi vida y yo voy para arriba. Pero cuando yo voy para abajo y muero a las cosas de este mundo, no por mi fortaleza, no por mi ánimo, sino por la presencia del Señor, las cosas vienen a ser diferentes. Por eso Pablo está diciéndole a los Gálatas, por quienes sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Por qué razón? Número uno, porque Pablo sabía que la única manera
de ganar las grandes batallas de la vida y la batalla de la carne era siendo el Señor Jesucristo el centro de la vida, teniendo el carácter de Cristo, aprendiendo de Cristo, conociendo más de Cristo, haciéndolo el valor de nuestra vida. Ese era el camino para poder superar las grandes circunstancias de la vida. Todo sería diferente, o todo fuera diferente, si tan solo permitiéramos que Jesucristo gobernase nuestro corazón. Usted dirá: pastor, pero yo ya soy cristiano, yo ya soy hijo de Dios. Ajá, es cierto, pero ¿está reinando Cristo en el corazón? ¿Es el primero en nuestras vidas? Antes de hacer o decidir algo, le preguntamos al Señor Jesucristo qué haría, o estamos enfocándonos en la persona del Señor. Esa era la preocupación de Pablo. Esa hoy debería de ser nuestra preocupación, que Cristo sea formado cada día en nosotros. ¿Cómo lo vamos a saber? A través de las reacciones, las acciones y la manera en que accionamos en cuanto a los demás. Ahí podemos conocer que tanto Cristo va trabajando en nuestras vidas. Tu vida y mi vida puede ser diferente si tan solo sometemos nuestro corazón al Señor y somos sabios. Pablo preguntó: ¿quién eres? El carcelero de Filipos en Hechos 16:30 preguntó: Señores, dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué les dijo Pablo? ¿Qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y yo te quiero invitar en esta hora, mi hermano, mi hermana, permitamos que el Señor se forme en nosotros cada día. Démosle lugar a que el Señor crezca, nosotros podamos menguar. Y mi amigo, entrégale tu vida al Señor Jesucristo, para que al entregársela te vas a dar cuenta que la vida puede ser diferente. Y por eso el tema: todo fuera diferente. Y usted, mi amigo, me diría: pastor, o sea que mi vida sería diferente, mi matrimonio puede ser diferente, mi rol como padre puede ser diferente. Claro que sí, cuando Cristo está presente, cuando Cristo se desarrolla en nuestras vidas y cuando el carácter de Cristo se refleja en nuestros corazones. Mi amigo, en este mismo momento hay una oración que yo te invito a hacerla. No te vayas a desconectar sin hacerla. Y mi hermano y mi amigo, no dejes de conectarte cada noche, cada día, a oír la palabra del Señor, y que el Señor Jesucristo sea formado en tu corazón. Mi amigo, no te despegues de este momento sin antes orar al Señor. Y si haces la oración, escríbenos, llámanos a los medios de comunicación que tenemos. Ahí tenemos el número 7748-4137, donde tú te puedes comunicar y cuéntanos tu experiencia en Cristo Jesús para hacer tu apoyo. Dios te bendiga. Y que has escuchado la palabra del Señor en esta hora, y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera: Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.